Si quieres, vamos a esperar 5 minutos a que las personas se terminen de conectar para iniciar la charla. Bueno, Listo. Listo, pues. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, vamos a dar espera unos 3 minuticos o ya estamos todos conectados. ya estamos la mayoría, doctor. Estábamos ¿Sí? esperando que usted se conectara y que entrara un poquito, esperando que entrara el resto de las personas y ya vamos a dar Sí. inicio. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, si quieren, esperemos hasta las 8:07 y iniciamos. Listo, doctor. De una.
Bueno, listo. Entonces, ahora sí, buenas noches para todos. Me presento, yo soy Luis Carlos García, soy residente de segundo año de Unisanitas y pues el día de hoy vamos a hacer revisión acerca de pues un tema muy importante en dermatología, que es la urticaria y el angioedema por parte de María Camila y de Juan José. Entonces, pues la idea es que hagamos una, pues prestemos una adecuada atención de esta enfermedad porque es muy frecuente y es muy importante tener en cuenta sus manifestaciones, la clasificación y pues por ende el tratamiento. Bueno, entonces pues si quieren podemos iniciar ya. Bueno, me confirman que están viendo la pantalla, las diapositivas. Sí, Sí, ahí Sí, sí. se debe. Ujú. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es María Camila Botero. Hoy en conjunto con el doctor Juan José les vamos a hablar de urticaria y angioedema. Bueno, entonces para empezar, vamos a hablar de la definición, la epidemiología, fisiopatología, histopatología, características clínicas, la clasificación, el diagnóstico, unos diagnósticos diferenciales, tratamiento y pues como para llevar a casa. Entonces, empezando, la definición como tal de la urticaria y angioedema se define como una afección cutánea inflamatoria, aguda y o crónica, que se caracteriza principalmente por la aparición de abones, que es la lesión típica. Estos son transitorios, aparecen en la piel y mucosas, debido a fuga de plasma de duración menor a 24 horas. Y la tumefacción profunda, pues hace referencia principalmente al angioedema. Ahí está la imagen, pues, como de la lesión típica de esta patología. En la epidemiología encontramos que tiene una prevalencia a nivel mundial de entre el 8 y el 22% durante toda la vida en cuanto a la población general. Digamos que esto no tiene una predilección en cuanto a la edad, puede presentarse en cualquier momento de la vida. Eh, Afecta, digamos, más que todo la urticaria aguda, a una de cada 3 personas en algún momento de la vida. La urticaria crónica es una afección un poco más, bueno, menos común, más o menos una por cada 100 personas y aproximadamente el 40% de las pacientes con urticaria experimenta, digamos, al mismo tiempo angioedema. Entonces, dentro de la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta el principal factor es que el mastocito es la principal célula afectora pues, de la urticaria. Esta va a estar distribuida principalmente a nivel de la piel y las mucosas, que pues sabemos que son los principales como lugares que se van a ver afectados por el mismo. Y van a tener una alta afinidad estos mastocitos por los receptores de inmunoglobulina E. Cuando ocurre como tal, ya les voy a explicar esto más adelante, que el mastocito se desgranule, van a haber una liberación de mediadores inflamatorios, como lo son la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas y algunas interleuquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 4 e interleuquina 5. Adicionalmente, también van a generar como una quimiotaxis para atraer más células del sistema inmunológico, como los basófilos, eosinófilos y los linfocitos T. Posteriormente a estos dos liberadores proinflamatorios van a desencadenar una vasodilatación que va a provocar pues un aumento de la permeabilidad y esto va a generar la fuga del plasma, que es la que se va a ver manifestada como tal pues en el angioedema y pues en las lesiones tipo ABON que conocemos de la urticaria. Y pues esa principal, digamos, como fuga de plasma está relacionada con la albúmina, pues hay una disminución como tal una disminución parcial, por decirlo así, como de la presión oncótica y por eso va a llevarse este aumento a nivel del tercer espacio. Y van a haber también una migración de células inflamatorias circulantes a nivel de la lesión urticariana. Entonces aquí tenemos dos imágenes. La primera es como tal los estímulos que van a hacer que el mastocito se desgranule. Entonces tenemos los alergenos, que pueden ser, digamos, varios según es como la persona, o ya depende como tal de la exposición previa a estos. Hay anticuerpos que van a estar dirigidos contra las inmunoglobulina E, que también, digamos, es una causa importante de urticaria. Van a haber anticuerpos contra la fracción o, digamos, una parte o una porción de la inmunoglobulina. También la sustancia P, el factor de célula progenitora y la codeína, que pues también, digamos, generan estímulos que desgranulan el mastocito. Por otro lado tenemos, digamos, bueno, y esos estímulos son principalmente inmunitarios. En cuanto a los no inmunitarios, tenemos que a veces se puede generar por liberación de opiáceos,
algunos factores de células progenitoras, la anafilotoxina C5A y algunos neuropéptidos. Pero también encontramos que las proteasas, como la triptasa, la heparina, la histamina, las citocinas, los leucotrienos y las prostaglandinas, también pueden generar como tal una liberación o desgranulación del mastocito. Por otro lado, tenemos la urticaria que no está dependiente como tal de los mastocitos, que también es otra variante, es mucho menos frecuente. Tenemos el angioedema hereditario. Entonces, el angioedema hereditario se presenta principalmente cuando hay una disfunción o una deficiencia de la fracción de esterasa C1. Digamos que es importante porque hace parte del complemento y pues no solamente va a tener, digamos, disfunción y va a generar como el angioedema hereditario, sino va a haber una implicación a nivel también de la regulación de la vía clásica del complemento. Entonces también se va a ver este afectado. Otros factores también son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, pues estos van a inhibir la sinasa 2 endógena y esto va a, digamos que permitir que la bradicininina se aumente, digamos, a niveles más anormales y pues va a generar como tal también esa predisposición a desarrollar angioedema. Y otros menos frecuentes son los síndromes periódicos asociados a crioporinas. Ahí como tenemos la imagen, como vemos en la gráfica, pues está eh, la relación como tal que tiene en el angioedema hereditario, pues que está inducido principalmente por los medicamentos o asociado a la deficiencia de la esterasa C1. En cuanto a la histopatología, realmente pues esto es una enfermedad que digamos no tiene como eh, digamos, es muy inespecífica, no está algo muy definido cuanto a esto, pero digamos, se han descrito algunos cambios a nivel de la dermis superior que tienen infiltrado perivascular, puede ser, digamos, mixto, como les decía, que hay una quimiotaxis de diferentes células del sistema inmunológico que van a llegar al lugar donde genera como tal, donde se genera como tal esa respuesta o esa desgranulación de los mastocitos. Entonces van a haber infiltrado linfocitarios, eosinófilos, basófilos y algunos neutrófilos. Y cuando hay, digamos, urticaria crónica, pueden haber infiltrados linfocitarios y, digamos, en algunos casos neutrófilos, y se puede ver asociado más o menos a algunas lesiones compatibles con una vasculitis leucocitoclástica, eso se representa más que todo en la vasculitis urticarial, que más adelante les mencionaré. Entonces, ya hablando de la parte clínica como tal, entonces dentro de las características vamos a tener que la urticaria son esas lesiones típicas, esos sabones que tienen un centro pálido y van a tener un borde eritematoso que puede ser, digamos, de una variabilidad en cuanto a su tamaño. No deja como tal una lesión residual, no deja una lesión pigmentada o alguna cicatriz posterior a que se resuelva a la resolución de la lesión. Y en algunos casos hay sensación de ardor, pero realmente no es muy frecuente y tampoco casos de dolor asociado a esto. Y tiene un llenado rápido como tal a la digitopresión. En cuanto al angioedema, la resolución de este más o menos tarda 3 días, de 1 a 3 días. Puede generar un poquito de sensación de ardor y de prurito y ocurre más que todo a nivel de párpados, labios y lengua, que son los lugares más comunes. Entonces, en cuanto a la lesión de Aoun, tenemos que es una lesión edematosa, pruriginosa, que digamos va a generar ese color como a nivel de la dermis, como rosado o pálido redondeado, como les decía, digamos en el centro es pálido, pero los bordes son eritematosos, que no va a ser doloroso, que van a ser lesiones que aparecen algunas y desaparecen de forma rápida y la duración casi siempre o siempre es menor a 24 horas, que es como la característica típica de esta enfermedad. Y pues su variabilidad ya del tamaño, como vemos aquí en las imágenes, pueden aparecer, digamos, en diferentes partes del cuerpo y pues tienen una distribución variable. En cuanto al angioedema, pues es una tumefacción que es más profunda de la dermis y más que todo el tejido celular subcutáneo por la vasodilatación y pues esa fuga como tal de plasma. En algunos casos puede ser dolorosa, pues realmente no es pruriginosa, puede ser de gran tamaño y hay cambios de coloración. Puede afectar, como les decía, los labios, los párpados y la lengua y dura más o menos entre 1 a 3 días. También obviamente puede afectar la parte de la orofaringe, pues ya digamos que estos casos se pueden asociar a anafilaxia, pues que requieren de otro tipo como de manejo. Siguiente. Dentro de la clasificación entonces de la urticaria tenemos entonces en cuanto al tiempo, la urticaria aguda, esta va a ser menor a 6 semanas,
Hay unos factores que van a estar digamos que van a precipitar que esto aparezca, como son los medicamentos, principalmente algunos antibióticos como los beta-lactámicos y las sulfonamidas, los AINES, la aspirina, los opioides y los narcóticos, algunos alimentos como leche, huevo, maní, mariscos, nueces. También se asocia a infecciones virales, al estrés, infecciones parasitarias, algunas picaduras de insectos y látex o de forma idiopática. Entonces tenemos como la distribución en cuanto al porcentaje, esto fue tomado del libro de Boloña, entonces tenemos que más o menos el 50% no tiene, digamos, no se puede identificar, digamos, el factor desencadenante de la urticaria en el 50% de los casos. La mayoría se asocian a infecciones virales o del tracto superior, de respiratorio superior, algunos medicamentos y pues en menor proporción a los alimentos. Entonces, y la urticaria crónica, tenemos que esta va a ser mayor a 6 semanas. En esta realmente es muy difícil identificar un factor desencadenante. Esta va a ser más común en la edad, digamos, adulta, pero adulto joven, y va a afectar más que todas las mujeres que a los hombres. Esta se relaciona más que todo a un aumento circulante de la inmunoglobulina G, que va, digamos, a tener como una reactividad aumentada con autoanticuerpos que van a reconocer la inmunoglobulina E o su subunidad, como les había dicho previamente, que tienen alta afinidad y van a generar como tal la liberación de mediadores proinflamatorios que va a desencadenar un estímulo crónico. La mayoría de veces se puede asociar como tal a infecciones virales, como son por el virus de la hepatitis B, C, virus del Epstein-Barr, el herpes simple, y en algunos casos por infección por Helicobacter pylori. O también tenemos asociado al urticaria crónica en pacientes que tienen trastornos autoinmunes, digamos, subyacentes, como son el lupus, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis o la artritis reumatoide. Entonces aquí también tenemos la distribución, entonces tenemos que el 45% es idiopática, el 25% digamos que es inducible, que también se los vamos a explicar más adelante a qué hace referencia a ese término. Autoinmunitaria en el 20%, 5% digamos que relacionada a alergias y el 5% relacionado a las infecciones. Y por último tenemos entonces la urticaria inducible o física, que va, digamos, esta a ser más localizada. Esta va a resolver en aproximadamente 2 horas y tenemos aquí como la imagen principal del dermografismo, que va a ser esas áreas de presión que pueden ser por ropa, a nivel como de la cintura, los tobillos, la pantorrilla, que van a dejar marcas en la piel y, digamos, se puede como dibujar, por ejemplo, en este y va a quedar como la marca ahí, digamos, digamos, de mayor duración. Hay una que es colinérgica, que va a ser por aumento en la temperatura corporal basal, por actividad física, por exposición al sol, y otras que pues es la exposición al frío, la luz solar, agua, vibración y ejercicio. Y aquí tenemos como un resumen, un algoritmo resumido de la clasificación de la urticaria de acuerdo al tiempo. Ya la dividimos entre aguda o crónica, pues de acuerdo si es mayor o menor a 6 semanas, urticaria crónica espontánea o urticaria crónica inducible. La espontánea, pues digamos que es como que no hay un factor externo que desencadene o que se reconozca, que puede ser autoinmune o no autoinmune. Y pues la no autoinmune, lo que les mencionaba que era relacionado a infecciones, alimentos, látex, aditivos alimentarios, medicamentos o a estrés. Y la urticaria crónica inducible puede estar dividida entre físicas y no físicas, las físicas por frío, por calor, dermografismo sintomático, por vibración retardada por presión o por exposición solar, y las no físicas por la colinérgica, acuagénica y la de contacto. Creo que nos estás oyendo la presentación o es mi impresión. Sí, no, no se está escuchando. Ay, qué pena. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Sí, ya. Bueno, listo. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a profundizar en las urticarias inducibles crónicas.
La primera y la más común es el dermografismo, como podemos ver en las imágenes de la diapositiva. Se definen como la aparición de ronchas o abones de forma lineal que son secundarias a la aplicación de presión. El dermografismo se puede clasificar en simple o sintomático. El simple se produce en al menos el 5% de la población y se debe a un frote moderado sobre la piel y se considera más una respuesta fisiológica exagerada, mientras que el dermografismo inmediato sintomático es la forma más frecuente de urticaria física. Esta sí se considera patológica y se manifiesta, como ya lo mencioné, más en áreas de frote suave con la piel, como es con el frote del puño de la ropa o con los collares. Es más común en adultos jóvenes, se presenta más en mujeres en las horas de la tarde, dura aproximadamente entre 1 o 2 horas. No se ha encontrado una asociación con enfermedades sistémicas, atopia o alergias alimentarias y tampoco con enfermedades autoinmunes. La urticaria por presión retardada es la aparición de tumefacciones. Estas lesiones son un poco más grandes, como se pueden ver en la imagen, sobre todo en las zonas sometidas a presión, como el área del brasier, en la cintura con la ropa ajustada, en las palmas después de hacer alguna manualidad o en las plantas después de caminatas, también en los genitales asociados a relaciones sexuales. Esta es la única urticaria inducible que puede presentarse de forma más tardía, aparece entre 30 minutos y 12 horas y además de ser lesiones pruriginosas pueden generar también dolor. Se asocian a malestar general, síntomas pseudogripales y artralgias. Tenemos el angioedema vibratorio, es una aparición de tumefacción y eritemas localizado. Se asocia, o los estímulos principales son la vibración con máquinas de afeitar, cortacésped, motocicletas, montar a caballo o bicicleta lo puede desencadenar. Puede ser una presentación, una forma adquirida, que es la forma más común y más leve, y también tiene una forma familiar, que es hereditaria y tiene una herencia autosómica dominante. En estos casos, las presentaciones son más recurrentes y más severas. La urticaria por cambios de temperatura puede ser por exposición al calor o al frío. Con respecto a la exposición al calor es la más infrecuente. Como todas las urticarias inducibles crónicas, su duración es aproximadamente 1 o 2 horas. El inicio es en minutos y los desencadenantes son lavar platos con agua caliente, exposición a la luz solar y puede generar mareos, cefalea, náuseas y dolor abdominal. La exposición por frío puede ser una exposición por frío primaria o refleja. La exposición por frío primaria se presenta en las áreas expuestas al frío minutos después de que se recalienta la piel y el origen puede ser asociado a infecciones o idiopático. Diferente a la exposición por frío refleja, donde se genera un enfriamiento generalizado, los jabones son más generalizados y generalmente es por exponer al paciente a temperaturas de menos de 4 grados. La urticaria colinérgica, su estímulo principal es la inducción de la sudoración, por tanto se presenta con el ejercicio, baños calientes, estrés emocional, beber alcohol o ingerir alimentos picantes. En la imagen les traigo pues 2 ejemplos. Se ve que estos jabones son un poco más pequeños, son como papulares, de 2 a 3 milímetros de diámetro, aparecen aproximadamente 15 minutos después de la exposición y por lo general afecta a la mitad superior del cuerpo, puede generalizarse. También se asocia a cefalea, palpitaciones, dolor abdominal, mareo y puede estar asociado o no a angioedema. Hay una urticaria, esta urticaria colinérgica se puede presentar de una forma grave, que sería una anafilaxia inducida con el ejercicio, que además de las lesiones en piel puede presentar broncoespasmo o hipotensión. La urticaria coagénica
son las lesiones urticariformes por contacto con agua a cualquier temperatura, que es la diferencia con la exposición a calor y frío. Se desarrolla también generalmente en la parte superior del cuerpo y la duración es entre 1 a 2 horas. En las imágenes, la imagen superior podemos ver una paciente donde en la región dorsal aparecen las lesiones después de haber recibido una ducha, y en la parte inferior les muestro un ejemplo de una prueba de provocación donde se coloca una compresa húmeda en el dorso del paciente, se deja entre 5 a 10 minutos hasta 20 minutos y después de retirarlo aparecen las lesiones. La urticaria del contacto son también lesiones urticariformes que se desarrollan en áreas de contacto directo o a distancia que se dan por exposición a ciertos desencadenantes. Puede generar síntomas leves, pero también puede generar anafilaxia y pueden ser inmunológicas dependientes de inmunoglobulina E o no inmunológicas que se debe a efectos directos con algunas sustancias como componentes cosméticos principalmente. Acá les traigo un resumen de todos los tipos de urticarias inducibles crónicas, como para que lo tengan ahí para repasarlo o estudiarlo en algún momento. El angioedema sin abones. Entonces, es un aumento, se debe a un aumento local de la permeabilidad de los capilares submucosos, es algo más profundo, compromete también el tejido celular subcutáneo y lo genera por extravasación del plasma y genera un edema transitorio que puede durar entre 48 a 72 horas. Como ya se había mencionado inicialmente, puede ser inducido por fármacos, principalmente AINES, IECAS o ASA, pero también tenemos un angioedema hereditario que se debe a la deficiencia del inhibidor plasmático del primer componente del complemento. En el algoritmo que está en la diapositiva, cuando un angioedema presenta abones, se diagnostica y se trata como una urticaria, pero en el angioedema que no presenta abones, hay que descartar que sea un angioedema hereditario, tener en cuenta los antecedentes familiares del paciente y hacer unas pruebas del complemento. Cuando hay una deficiencia de este inhibidor, hay un aumento en la activación del C1, esto consume y baja los niveles plasmáticos de C2 y C4, por lo que hacer una medida de C4 bajo es un diagnóstico del angioedema hereditario. Cuando el C4 está normal, pues ya se tienen que buscar otras causas, inducida por fármacos o finalmente ser idiopático. La vasculitis urticarial, urticariforme, son unas lesiones tipo Avon, como se ven en la imagen, que las lesiones individuales duran más de 24 horas, tienen hiperpigmentación residual. En la imagen inferior se ve como está al lado de las lesiones tipo Avon, toda esa hiperpigmentación. Se generan también manifestaciones extracutáneas como artralgias, dolor abdominal, se asocia a glomerulonefritis, uveitis y epiescleritis, y esto es una indicación para tomar un estudio, una biopsia, y presenta signos de vasculitis leucocitoclástica. El diagnóstico de la urticaria es esencialmente clínico, por lo que nosotros como médicos debemos ser muy acuciosos a la hora de hacer el interrogatorio y el examen físico. Entonces es muy importante preguntarle al paciente hace cuánto viene presentando las lesiones, con qué frecuencia se presentan los síntomas, cuánto tiempo duran las lesiones individuales, si este está asociado a angioedema o no, qué medicamentos consume el paciente regularmente, si tiene alergias conocidas o dermatitis, a qué se dedica, cuáles son sus actividades de ocio, si asocia esas lesiones a la ingesta de algún alimento, exposición a inhalantes, si ha tenido tratamientos previos y cómo fue su respuesta, la historia familiar de angioedema urticaria y si tiene manifestaciones sistémicas. Entonces, nos hacemos esa pregunta cuando recibimos este tipo de pacientes, y es: ¿qué paraclínicos le debo hacer a mi paciente? ¿Si le debo hacer exámenes o no necesita exámenes? Y nos pone a pensar, y acá les traigo una imagen
del pensador de Rodin, que fue hecha en 1880, es la obra más importante que fue inspirada en Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. Entonces, en la urticaria espontánea aguda realmente no se recomienda ningún estudio adicional. En el caso de tener sospecha de que hay un alergeno, un alimento, algún medicamento que esté generando las lesiones, se pueden hacer pruebas epicutáneas, pero ningún otro estudio. En la urticaria espontánea crónica depende del tipo de paciente. Si es un paciente que responde bien a los antihistamínicos y que no tiene una enfermedad grave, no hay necesidad de hacerle estudios. Sin embargo, si es un paciente con enfermedad grave que tiene poca respuesta a los antihistamínicos, se puede hacer estudios iniciales como un hemograma, unos reactantes de fase aguda como una PCR o una BCG. Como lo mostró Juan José al inicio de la charla, hay algunos orígenes o algunos desencadenantes, para decirlo mejor, que pueden estar produciendo o generando la urticaria de forma recurrente. Entonces, en los mastocitos hay algunos receptores que no son mediados por inmunoglobulina E y hay receptores tipo TOL que pueden ser estimulados por algunas bacterias, por lo que infecciones recurrentes crónicas, por ejemplo, sinusitis, amigdalitis crónica, se han asociado a urticarias recurrentes. También la infección por Helicobacter pylori. Entonces, la erradicación del Helicobacter pylori, amigdalectomías o el tratamiento de sinusitis crónicas ha reducido la recurrencia de las urticarias. Entonces, estos estudios que recomienda acá la guía europea del 2014 son más a necesidad del paciente y guiados por los especialistas, ya sea un dermatólogo o un alergólogo. También en enfermedades autoinmunes se puede realizar a los pacientes pruebas de anticuerpos antitiroglobulina, antimicrosomales o pruebas de suero autólogo, y en pacientes que tengan síntomas de parasitosis intestinales, también el tratamiento de estas parasitosis ha reducido la recurrencia de los mismos. Acá les traigo un resumen de los estudios recomendados dependiendo del tipo de urticaria. Más o menos en la urticaria aguda episódica no requiere ningún estudio, la crónica a requerimiento los reactantes. Las urticarias físicas son con pruebas físicas y el angioedema, las pruebas de complemento, como lo habíamos hablado previamente. En la urticaria vasculítica es indispensable la biopsia de piel. Y vamos a hablar un poco de las pruebas de provocación en las urticarias crónicas inducibles. Entonces, en la urticaria crónica por frío, la provocación con un cubo de hielo, se pone el cubo de hielo en el antebrazo y se deja entre 5 a 10 minutos y hay que esperar a ver si genera las lesiones. En la urticaria por presión se coloca un objeto que pese aproximadamente el 10% del peso del paciente sobre el hombro. En la urticaria por calor se induce con duchas de agua caliente o colocar ropa que esté caliente o algún objeto caliente en el área. Urticaria solar, se puede hacer pruebas de provocación con diferentes tipos de radiación ultravioleta. El dermografismo se puede inducir con un dermografómetro o con un objeto romo sobre la piel. En el angioedema vibratorio, pruebas de reactividad de la piel con algún objeto con vibración. En la urticaria acuagénica, como lo mostré en la imagen, esa ropa mojada o una gasa mojada por 20 minutos. En la urticaria colinérgica, poner al paciente a hacer ejercicio, a correr en la banda o una ducha caliente. Y en la urticaria por contacto, los test de provocación cutánea. Las indicaciones para biopsia, ¿en quién vamos a hacer una biopsia? En una urticaria que dura más de 24 horas,
que tenga poca respuesta al manejo con antihistamínicos, que haya presencia de pigmentación residual o que tenga elevación de reactantes de fase aguda. En ese caso está indicado. Y acá les tengo un algoritmo del abordaje diagnóstico de la urticaria crónica. Entonces esto depende del tiempo. Como les dije, entre 1 y 2 horas se sospecha que sea una urticaria inducible, entonces se hacen las pruebas de provocación física. Los pacientes que tengan lesiones de más de 24 horas hasta 7 días se recomienda una biopsia cutánea, y los pacientes que están en ese rango intermedio hay que hacer un ensayo con antihistamínicos. Si no hay respuestas, considerar los estudios adicionales y ya clasificar como una urticaria espontánea crónica o si es asociada a presión. Y, Para las... eso, dale. y por otro lado, pues digamos, también tenemos las escalas para medir o digamos evaluar como la intensidad o la severidad de la enfermedad. Entonces tenemos la UA7, que es un score que nos va a ayudar a, digamos, en relación a la parte del número de lesiones que tenga el paciente, adicional como tal a la intensidad del prurito que sienta este. Entonces van a clasificarse de 0 a 3 y va a tener una puntuación mínima que va a ser de 0 y una máxima de 42, y eso nos va a ayudar a, digamos, a tener más o menos idea de, según el tratamiento, la severidad de la enfermedad. Adicional, tenemos también un cuestionario que va a medir la calidad o el impacto, pues sí, el impacto en la calidad de vida de la persona, de acuerdo como tal a la intensidad del prurito, a la afectación que éste tiene, digamos, o interferencia con el trabajo, con el día a día de la persona. Bueno, y esos scores son muy importantes para guiar el tratamiento médico. Los objetivos del tratamiento son evitar el estímulo desencadenante, inhibir la liberación de los mediadores o la acción de los mismos, mejorar la calidad de vida del paciente, y en las urticarias crónicas inducibles, la inducción de la tolerancia es muy importante. El tratamiento angular son los antihistamínicos H1 de segunda generación. Entonces, 2/3 de los pacientes van a tener remisión espontánea sin necesidad de ningún fármaco, pero de los que requieren manejo con fármacos, solo el 40% va a tener una remisión con el manejo inicial con antihistamínicos, y vamos a tener que recurrir a otro tipo de medicamentos en este tipo de pacientes que no van a tener buena respuesta. Los antihistamínicos van a reducir el prurito, van a aplanar los abones, acortan la duración del abón, reducen el número de los abones y se prefieren los antihistamínicos H1 de segunda generación sobre los de primera generación, ya que estos son mínimamente sedantes, además de que son libres de los efectos anticolinérgicos y de pues, posibles intoxicaciones, y requieren dosificaciones menos frecuentes y tienen menos interacciones farmacológicas con otro tipo de medicamentos. Los antihistamínicos ejercen su acción por la inhibición competitiva de la unión de la histamina al receptor de la pared vascular. Entonces ellos previenen, realmente no tienen la capacidad de prevenir la activación de los mastocitos y los basófilos, pero ayudan al control de los síntomas. Entonces acá les dejo el flujograma de manejo. Como la primera línea es iniciar los antihistamínicos H1 de segunda generación a las dosis usuales, y hacer un control de 2 a 4 semanas con los scores que ya están validados, los que acaba de mencionar Juan José, y hacer el seguimiento dependiendo si el paciente tiene remisión o no. Un score UAS7 menor o igual a 6 se considera que está respondiendo bien, pero cuando está mayor o igual a 16 hay que aumentar la dosis de antihistamínicos. Entonces esta ya se consideraría la segunda línea del tratamiento, el aumento de las dosis hasta 4 veces la dosis usual. Se sigue haciendo seguimiento cada 2 a 4 semanas, dependiendo de qué tan grave esté la urticaria del paciente, y si no hay mejoría con cuadriplicar la dosis de los antihistamínicos, la tercera generación es el uso del omalizumab.
que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la inmunoglobulina E. Es un estabilizador del mastocito debido a que genera un bloqueo de la inmunoglobulina E e induce a una regulación negativa del receptor que mostramos de alta afinidad en la superficie de los mastocitos. Entonces, la dosis inicial es de 300 miligramos cada 4 semanas y se hace un control aproximadamente a los 6 meses. Si no hay mejoría, se puede aumentar la dosis a 600 miligramos cada 2 semanas. Y si con esto no es suficiente, la siguiente línea de tratamiento o la siguiente opción terapéutica es la ciclosporina, ya es un medicamento que es inmunosupresor, tiene un efecto directo en la liberación de los mediadores de los mastocitos y se usa a dosis habituales entre 1 a 5 miligramos por kilo. Las recomendaciones pues, de las guías es iniciar con 3 miligramos kilo día y evaluar respuesta. Es muy importante que el paciente previo al inicio de la ciclosporina se hagan pruebas de función hepática, renal, hemograma, perfil lipídico, ácido úrico y, y tomar muestras de posibles enfermedades latentes que tenga el paciente, virus de patotropos A, B, C, hacer prueba de tuberculina y radiografía de tórax es muy importante tener en cuenta para este tipo de pacientes. En esta diapositiva les quería mostrar pues que nos corresponde a los médicos generales en la atención primaria hasta llegar hasta el aumento 4 veces la dosis convencional de los antihistamínicos, pero el omalizumab y la ciclosporina ya corresponden a manejo por especialista, ya sea alergólogo o dermatólogo. ¿Cuáles son las indicaciones o cuándo remitir a un paciente? Entonces, cuando tenemos dudas con respecto al diagnóstico, no hay control con antihistamínicos, ha tenido reacciones graves como anafilaxia, las exacerbaciones están limitando su calidad de vida, hay antecedentes familiares de urticaria o de angioedema, si tiene síntomas sistémicos o síntomas atípicos, si está asociado a algún medicamento, o si son inducidas por estímulos físicos. Acá les dejo una tabla con los antihistamínicos, los H1 clásicos, los más disponibles, hidroxicina, difenidramina, y los de segunda generación, también los que tenemos más disponibles como la cetiricina, loratadina, fexofenadina, levocetiricina, y los antagonistas H2 ya no los tenemos pues que muy disponibles en nuestro medio. Bueno, continuando, entonces tenemos dos diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos dentro de estos la urticaria papulosa. Esta va a ser una reacción principalmente inflamatoria asociada a la exposición a picaduras de artrópodos, principalmente, como vemos en la imagen, tiene una similitud en cuanto a las lesiones. Tenemos entonces también el pemfigoide urticarial. Este pemfigoide urticarial es una enfermedad pues, autoinmune, digamos también es crónica, es asociada como tal o produce como tal erupciones ampollosas que se relacionan principalmente a anticuerpos contra la membrana basal. Tenemos una muy importante que, como decía Camila, hay que descartar, es la vasculitis urticarial. En esos pacientes van a presentarse, digamos, bueno, pues esta es una enfermedad de una vasculitis de pequeño vaso que tiene histología similar a la vasculitis leucocitoclástica, en la cual debemos descartar que el paciente no está cursando con esta enfermedad. El síndrome de Gleisch es una hipersensibilidad como tal o una hipereosinofilia asociada a angioedema que va a ser recurrente y va, digamos, a verse más que todo en estas pacientes niveles aumentados de inmunoglobulina M asociada a granulocitos y adicionalmente como los eosinófilos. Tenemos también la enfermedad de Still, que es una enfermedad, digamos, autoinmune, inflamatoria, que va a generar como tal síntomas múltiples, fiebre, bueno, rash cutáneo, todo este tipo de manifestaciones asociadas a artralgias y a mialgias. Y también las lesiones van a ser muy similares, así como eritematosas, como formando, digamos, confluyendo entre sí y formando, digamos, lesiones más extensas. La mastocitosis cutánea, entonces también tenemos una proliferación de los mastocitos que tienen infiltrado a nivel cutáneo y pues digamos también puede infiltrar otros diversos órganos y pues también hay que estar muy atentos a esto. Y por último, las reacciones urticariales secundarias a los medicamentos que ya mencionamos previamente. Y por último, entonces, pues para llevar a casa tenemos que los antihistamínicos de segunda generación, los no sedantes, como decía Camila, los H1, pero de segunda generación son la piedra angular del tratamiento.
El diagnóstico va a ser netamente clínico, muy rara vez va a requerir de estudios adicionales y pues, si tenemos la sospecha de una vasculitis urticarial, amerita como tal toma de biopsia. Se debe evaluar siempre la actividad, el impacto y el control de la enfermedad con las escalas mencionadas para así saber cuál es la respuesta al tratamiento y pues que no, que digamos, que no se asocie con un impacto en la calidad de vida del paciente. No es sencillo tampoco identificar, por ejemplo, los factores desencadenantes en la mayoría de los casos. Es muy difícil como saber cuál es el tipo de factor exacerbante. Y por último, pues que es una entidad que va a generar un impacto grande en la calidad de vida de los pacientes, especialmente por las manifestaciones clínicas y digamos, el prurito de ese tema. Entonces, es importante también poderla identificar de forma oportuna como médicos generales para poder tratar y, digamos, disminuir el impacto en la calidad de vida de las personas. ¿Ya? Listo, muchas gracias María Camila, muchas gracias Juan José. Pues la presentación creo que estuvo muy completa, resumieron muy bien todo acerca de la urticaria, pues haciendo como un recuento acerca de la definición, de su epidemiología, de cómo abordar un paciente con urticaria y pues algo importante son los diagnósticos diferenciales. Entonces, pues los felicito, muy, muy completa la revisión. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto. No, doctor, todo quedó muy claro. Vale, entonces pues voy a hacer algunas precisiones. Importante pues de la urticaria tener en cuenta la definición, ¿no? Como decían Juan José y María Camila, pues es una enfermedad que se presenta que se manifiesta con la presencia de lesiones típicas que son los sabones. Los sabones realmente pues los vamos a encontrar en algunas otras patologías, pero es pues principalmente de la urticaria, ¿no? Es importante tener en cuenta el tiempo de duración de este tipo de lesiones, que son, como decían ellos, 24 horas. Si una lesión abonosa nos dura más de 24 horas, pues debemos replantearnos el diagnóstico de urticaria. ¿Listo? Importante tener en cuenta que el paciente puede tener un abón, por ejemplo, en una localización como en el dorso de la mano, que le dura 24 horas, pero después aparece otra en alguna otra zona anatómica. Entonces los pacientes muchas veces confunden el tiempo de duración y pueden decir, no, me dura 3 meses, 3 días, por ejemplo, pero hay que ser específicos a la hora de preguntar de si una lesión que sale en cierta zona anatómica dura menos de 24 horas o si van apareciendo en otros lugares, ¿listo? Porque los pacientes suelen decir, no, me dura más de 24 horas, pero es porque son remitentes a la hora de la aparición en diferentes áreas anatómicas, ¿listo? Importante pues también tener la clasificación de la urticaria, qué define una urticaria aguda y qué define una urticaria crónica, y es básicamente el tiempo de duración. Si estos síntomas duran más de 6 semanas, que es el punto de corte, vamos a pensar en una urticaria crónica, y el enfoque va a ser algo diferente a si tenemos una urticaria aguda, ¿no? Entonces, ¿quién me podría recordar qué enfoque haríamos con una urticaria crónica? Si un paciente dice como llevo 2 meses con lesiones de abones, les muestra fotografías y ustedes efectivamente ven que son abones y lo enfocan como una urticaria crónica, ¿qué más le preguntarían a este paciente? ¿El tiempo de evolución? Sí, el paciente te dice, llevo con esto 2 meses, que vienen, van, ¿qué más le preguntarían? También lo que nos habían explicado de que es muy asociado a enfermedades autoinmunes, entonces preguntar Ajá. por antecedentes familiares, pues del mismo, eh, hacer tal vez pruebas de hepatitis B, hepatitis C, como ver la parte viral. Perfecto. Tendríamos que hacer como una revisión por sistema del paciente, ¿sí? Buscando de pronto algo que nos explique si la urticaria crónica viene de algo
sistémico y se esté manifestando en la piel con una urticaria, ¿sí? Entonces, preguntarle al paciente sobre síntomas asociados, sobre hipotiroidismo, síntomas de hipotiroidismo, síntomas de alguna colagenosis, de lupus, síntomas de gastritis en busca de un Helicobacter pylori o infecciones como el virus de la hepatitis C, pero digamos que no a todos, como decía María Camila, no a todos los pacientes con urticaria le vamos a hacer un panel de exámenes buscando Helicobacter, buscando serologías infecciosas o algo así. No, es siempre enfocado a lo que nos cuente o nos relate en la revisión por sistemas. ¿Listo? ¿Qué sugiere o qué tendemos a hacer siempre en una urticaria crónica? Pedir al menos un hemograma y unos reactantes de fase aguda. Bueno, para mirar que no haya pues algún signo de alguna enfermedad inflamatoria. Bueno, pero en principio haríamos eso. Bueno. Entonces, un paciente que tiene ya lo clasificamos como una urticaria crónica, nos negó absolutamente todo, a la revisión por sistemas y tenemos un hemograma y unos reactantes de fase aguda negativos. Entonces, ¿qué tratamiento le realizaríamos? Antihistamínico de segunda generación. ¿Cómo cuál le iniciarías? De pronto está loratadina, bilastina. Ujú. Y digamos, bueno, le inicias la loratadina y se le iniciarías ¿a qué dosis? Pues se le iniciaría una diaria, pues según cómo evolucione y evaluar Sí. de pronto a las 2 semanas si hay necesidad de aumentar la dosis, máximo hasta 4 veces. Exacto, entonces eso es lo primero que debemos hacer, poner un tratamiento con antihistamínico de segunda generación. Podemos utilizar loratadina, muchos utilizamos cetiricina porque ha tenido un buen resultado. Iniciamos con dosis bajas, 10 miligramos día, y le aplicamos el UA7, que es una herramienta muy importante y muy útil en la urticaria. Entonces ahí vamos a ver, al paciente le vamos a preguntar que califique el prurito en leve, moderado, severo y que cuente las lesiones, cuántas le ha salido y el 7 es de 7 días, es decir, en la última semana previa al control. Lo ideal es que hagamos ese control a las 2 semanas de haber iniciado el tratamiento. Sin embargo, a veces, pues por el sistema de salud queda un poco difícil ver al paciente a las 2 semanas, se puede hacer al mes y se evalúa si la urticaria ha mejorado, si no ha mejorado, y con base en eso, con base en el resultado del UA7, pues aumentamos dosis o mantenemos dosis igual para ya después, si el paciente va mejorando, pues vamos a empezar a hacer un destete gradual del antihistamínico y evaluamos la respuesta del tratamiento. ¿Listo? Entonces, digamos que ya llegamos cuadruplicamos la dosis de la loratadina, es decir, el paciente está tomando 40 miligramos día. Lo podemos hacer que se tome 20 miligramos de loratadina en la mañana y 20 en la tarde. Pero el paciente sigue con un WAS 7 elevado. Entonces, ¿cuál creen que es la actitud que ustedes deben tomar? Ahí ya sería remisión especialista para poder iniciar conducta con el anticuerpo monoclonal o ciclosporina. Perfecto, entonces sí, ustedes digamos que llegarían hasta ahí y en ese caso pues lo remiten a dermatología y haciendo mucho énfasis en la revisión por sistema, ¿no? Porque muchas de las urticarias que no mejoren a esto pueden tener alguna causa secundaria que nos desencadene esta urticaria. Entonces, efectivamente lo remiten a dermatología y en dermatología le iniciaríamos el omalizumab. Si ya con el omalizumab no tenemos respuesta, pues pasaríamos a la ciclosporina. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el enfoque que debemos hacer con un paciente con urticaria. No sé si alguien tenga alguna otra duda, tenga alguna pregunta en cuanto al manejo de este tipo de pacientes o en cuanto a la patología en sí. ¿Ninguno? No, doctor, parece que no. Vale, listo. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias a Juan José y a María Camila por la revisión. Como les digo, pues quedó muy completa y creo que todo quedó entonces claro. Bueno.
Muchas gracias, Doc, por Doctor, acompañarnos. muchas Buenas gracias. Listo, entonces que tengan buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta Feliz luego. noche, chao. Chao. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, doctor.